ayuda porque es una persona que ha tenido una experiencia muy grande en su vida y cuando él nos cuenta las cosas que ha vivido, nos abre muchas veces los ojos y los temas. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el suicidio y Gabriel quiere contarnos su testimonio. Así que Gabriel, te voy a pedir que pases. Yo tengo... aquí está el micrófono. Espera que lo vamos a encender porque la tecnología... Oh, no. Está funcionando. ¿Querés tenerlo así en la mano o así? Estoy. A ver si se escucha. Hola. Sí, ahí está. Tráelo. Bueno, Gabriel, ¿cómo podríamos empezar? Porque dijimos que lo vamos a hacer espontáneo y yo creo que es muy importante que seamos espontáneos en esto porque tocar un tema como este es un tema muy difícil y a veces cuando hago una pregunta, a veces uno puede hacer una pregunta de forma muy torpe. Pero básicamente lo que yo te quería preguntar es cómo fue tu experiencia en relación al suicidio. Y me gustaría saber cómo experimentaste esto. Bueno, hola hermanos, mi experiencia es que ya desde pequeño comenzó algo en mi vida que era cuando dormía en las noches, sentía a alguien que me venía a agarrar del cuello y me quitaba la respiración, no me dejaba hablar y nadie lo entendía, ni mis padres lo entendían, yo nunca lo hablé con mis padres. Y bueno, y a medida que fui creciendo, mi vida fue una vida de depresiones, una vida de que no podía salir a la calle también porque eran depresiones y sentía que todos me miraban y era una persona muy depresiva y he tenido intentos de suicidio a los 10 años, creo que a los 10 años, algo así, ya empecé a tomar venenos para suicidarme. Sentía ese deseo de suicidarme, no sé por qué, no conocía, ni sabía por qué me quería suicidar también. Y tuve muchos intentos de suicidio. Y el intento más fuerte de suicidio fue que tomé unos medicamentos y por ahí alguien me descubrió que estaba durmiendo, me llevaron a una clínica y me tuvieron que hacer un lavaje, poner un tubo y ya estaba perdiendo todos los signos vitales. Sí. Cuando vos llegaste a la iglesia, llegaste en esa condición también, donde vos estabas todavía luchando con esta situación en tu vida. Yo llegué aquí y llegué con esa situación, sí. Llegué con esa situación a tal extremo que un día vine con una... ¿Quieres que lo cuente? Sí, claro, sí. Con una maleta roja, vine aquí una noche de célula y me vine a despedir para irme a Uruguay a matarme, pensaba ir a matarme en Uruguay, porque en ese entonces yo no conocía absolutamente, no tenía, bueno, me quería ir a Uruguay a matarme y un hermano de acá de la iglesia, Juan Carlos, para la gloria de Dios, para la gracia de mi Señor, dijo, no, vente para mi casa. Y bueno, estuve en la casa de Juan Carlos y me dieron, no solo Juan Carlos, sino la propia iglesia me dio contención la oración, me dieron contención los hermanos, estaban pendientes continuamente de mí. Es decir, vos no tomabas esa decisión ya porque tenías un entorno a tu lado que de alguna forma te ayudaba. Yo lo veo así, que el enemigo quería y también no es solo suicidio, sino eran depresiones en mi vida, eran muchísimas depresiones. Pero el enemigo cuando los hermanos empezaron a actuar y con contención, con oración, yo lo veo así, que el enemigo buscaba matarme, el enemigo buscaba que no llegara a los caminos de Dios, pero el poder de Dios es más fuerte que
cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces fue eso lo que me contuvo también, sí. Cuando yo me acuerdo que esto que vos estás contando, algunos pensarán que fue la semana pasada, esto estamos hablando de algunos años ya. Es decir, la experiencia que tuvo Gabriel, esto hace ¿cuántos años ya? 4, 5 más, no sé. 2008. 3 años, sí, 4 años. Es decir, no es algo nuevo, por lo que para mí es muy importante esto, porque realmente el Señor transformó tu vida. Es decir, si vos pudieras definir qué fue lo que cambió completamente en tu vida hoy, si miras el Gabriel de antes al Gabriel de hoy. Cambió mi vida el haber recibido a Cristo en mi corazón, el querer creerle a Jesús, al Señor, el buscar de Él. No sé si contesto la respuesta. Sí, pero... sí. Yo me acuerdo que vos nos contabas que cuando estabas en la casa de Juan Carlos te metía prédica mañana, tarde y noche. Sí. Y creo que también eso fue la palabra de Dios realmente la que fue entrando en tu corazón, la esperanza que Cristo nos da. Exacto. Cada día, porque cuando uno está deprimido yo creo que lo que menos quiere es escuchar que otro le diga algo, ¿no? No, claro que no. Es decir, fue la palabra de Dios la que fue haciendo un huequito, por así decir, en tu vida. Sí, la palabra de Dios y las estrategias, el mismo Señor. Yo me acuerdo que estaba en mi casa y me venían los pensamientos que hoy yo digo, no abraces esos pensamientos porque son pensamientos diabólicos y que te llevan son pensamientos que no hay que abrazarlos, hay que en el nombre de Jesús reprender. Yo me acuerdo que estaba en mi casa y venían los pensamientos de depresión y yo se me metían en mi mente y yo los empezaba a aceptar y a decirle yo mismo, sí, tienes razón. Y me iba a la cama como un zombie, así, totalmente a la cama. Y llevaba esos pensamientos, los abrazaba y ellos me abrazaban a mí. Y bueno, y caía en depresiones. Hasta que un día estaba en el sofá de mi casa y el Señor me dijo, no los abraces. Date cuenta que es el enemigo que te está poniendo esos pensamientos. Y le dije, ok, en el nombre de Jesús te vas. Y para la gloria de Dios fui libre de depresiones, de muchísimas depresiones. Hoy me imagino que te sentirás muy bien, hoy tenés esperanza. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gustaría hoy realizar que antes no podías? O sea, pensando antiguamente cuando vos estabas en esas tristezas y en esos pensamientos, sí. Y vos en ese momento habrás dicho, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Si hoy lo miras, ¿qué te gustaría hacer hoy que sos libre? Bueno, creo que ya lo estoy haciendo y es como yo digo, no, antes de conocer a Cristo vivía en un mundo de tinieblas, que no podía salir a la calle porque sentía que todo el mundo me hablaba, que todas las personas me estaban mirando, pero hoy me siento realizado porque ese Gabriel que no podía hablar, que se sentía en tinieblas, que se sentía que todo el mundo lo miraba, que se sentía querer morir, hoy en día no tengo ningún temor de salir a la calle y hablar de Cristo, hablarles a gente desconocida. Es tu tarea más importante. Sí, es mi tarea más importante. Y cuando más se me ríen en la cara, más fuerza me da. Cuando niegan al Señor, me da más no es cuando lo niegan, sino que cuando hablo del Señor, ¿no? Claro. No te adrementa que la gente no crea, sino que... No me adremento. Yo voy con el Señor. Y sí, le doy gracias porque ahora veo que el Señor no quería que estuviera aquí, seguramente, el enemigo no quería que estuviera hablando aquí hoy del Señor. Y decirle a mis hermanos que la vida es en Cristo, ¿no? Y ¿Qué le dirías hoy a una persona, si viene una persona a tu lado y te dice que tiene los mismos pensamientos que vos, quiere suicidarse, qué le dirías? Si pudieras resumir eso, ¿qué palabras saldrían así de tu boca? Más de aparte de intentar contenerlo, pero no con mis propias fuerzas, sino contenerlo, porque yo vi que la contención es muy importante.
de los hermanos, de la iglesia, es muy, muy importante. Pero le diría a esa persona que el suicidio no es la salida es Cristo. Cristo vino para darnos libertad y cuando hay libertad ya no hay más esos pensamientos suicidas ni depresiones. Porque sí. Podríamos decir por último, Gabriel, que tu vida antes tenía un desorden y después tu vida comenzó a formarse todo en un orden. También eso influyó un poco en mi vida espiritual porque mi vida era una vida totalmente desordenada. Yo había perdido hasta mi identidad, como me lo hizo ver Juan Carlos, mi hermano. Dijo, el diablo te robó la identidad y Cristo te la está dando de nuevo. Y no tenía identidad y no... ¿Cómo fue la pregunta? Sí, era eso. ¿Qué le dirías a una persona, como pocas palabras, que hoy viene y te dice... Le diría que eso, que no es ninguna, ni la depresión es una solución. Ni el suicidio menos, las depresiones son mentiras del enemigo, porque Cristo no vino a traernos depresiones, Cristo vino a traer libertad, Amén. A traer sanidad, a traer restauración, a hacernos nuevas criaturas, dice el Señor. Amén. Y eso es lo que son. Y bueno, y estoy aquí para decir que Dios es grande y no tengo por qué ayudar a Cristo, pero para para traer las mentiras del diablo, ¿no? Que la gente no caiga en las depresiones son mentiras, son totalmente mentiras. Nadie precisa depresión en su vida. Yo doy gracias a Dios por tu vida porque con Juan Carlos y muchos que están aquí, Liliana y otros, no sé quiénes están de la red de hoy aquí, somos testigos realmente de que tu transformación, Gabriel, es una transformación verdadera. O sea, no es que hoy estás un poquito mejor, no es que hoy te vemos un poquito animado. Vieron que muchas veces hoy está mejor, mañana no sabemos, sino que realmente Dios te transformó y vos desde hace unos años sos el mismo Gabriel siempre. Y eso quiere decir que hay una transformación, ¿me entiendes? Entonces quiero darte yo también un feedback, como se dice. Te quiero decir lo que nosotros hemos visto realmente que Dios te ha sanado, te ha liberado y el Señor ha hecho de vos un hombre nuevo. Completamente nuevo. Porque si miramos el Gabriel de hace unos años atrás, probablemente ustedes no lo reconocerían, creo que no te reconocerían, ¿no? No sería el mismo hombre. No. Gracias, Gabriel, por tu testimonio. Gracias, que el Señor te bendiga. Gracias a Cristo y gracias a mi iglesia amada, que si en mi iglesia no... Yo he ido a psicólogos, a psiquiatras y me ponían más loco todavía. Y esto es mi iglesia, es mi casa, mi todo, verdaderamente. Así que, gracias, Gaby. Gloria a Dios que el Señor te bendiga. Bien, yo voy a tratar de decir algunas cosas más. Ojalá pueda colaborar con algo. Yo creo que todo lo que vos dijiste, Gabriel, es sumamente valioso, importante y, como dijimos, de primera mano. Yo quiero explicarles por qué tocamos este tema y por qué estamos tratando este tema. Los que saben, nosotros estamos haciendo un estudio teológico y somos un grupo aquí en la iglesia de unas casi 30 personas que estamos haciendo un estudio. Este estudio nos lleva durante 2 años y un tema fue el suicidio. Y cuando tocamos este tema en la clase, teníamos que hacer otra cosa en la clase, pero el tema nos llevó tan profundamente que nos dimos cuenta que era necesario hablar y nos dimos cuenta de que en el caso específicamente del suicidio, es la segunda causa de muerte entre la gente joven hoy en día. La segunda causa de muerte en la gente joven, y estamos hablando de gente joven que son preadolescentes, ya mire lo que le estoy diciendo, y entrando a la juventud. Yo no sé si vi bien la estadística, creo que son de 14 a 20 y pico de años. Es una locura, porque la gente normalmente se muere de enfermedades, se muere de accidentes, etcétera, etcétera, pero la segunda causa como
vemos en esta estadística acerca del suicidio. Por eso nos pareció sumamente importante hoy tratarlo al tema aquí como iglesia. Lo segundo, vimos que también existen muchos mitos acerca del tema y hay cosas que tenemos que aclarar hoy y esa es la intención mía hoy, responder algunas preguntas al respecto. Tercero, me pareció importante tratar el tema porque los cristianos no estamos exentos a los motivos y enfermedades que llevan a considerar el suicidio. Uno piensa, a veces los cristianos no se suicidan, pero si nosotros somos honestos y sabemos, nuestra propia iglesia a lo largo de años ha experimentado también la pérdida de algunas personas que han tomado esta decisión. No estamos juzgando la decisión, ya vamos a ir al tema, pero lo hemos vivido. Cuarto, para tener una respuesta y un apoyo para las familias de las personas que han sufrido esto y cómo nosotros tenemos que actuar frente a una situación como esta. Porque cuando alguien pierde un familiar a causa de esta situación, es muy difícil en ese momento tener las palabras correctas. No sé si hay palabras correctas, pero de todos modos hoy vamos a tratar de explicar un poco esto. Quinto, necesitamos tener una opinión al respecto y no dejar que este tema quede escondido. No se habla, hay cosas que no se hablan. Muchas veces pasa esto, donde hay temas que no los sacamos a la luz y por causa de no tomar el tema y hablarlo, muchas veces los temas quedan escondidos y aparecen recién cuando esto trae una consecuencia muy grande. Sexto, si tienes tú hoy que está aquí, estos pensamientos los cuales describía Gabriel y no sabes cómo tratar de combatirlos, hoy vamos a tratar de ayudar a que tú puedas tener algunas herramientas. Creo que el testimonio de Gabriel es algo súper importante y quiero decir, si alguien hoy luego del servicio quiere hablar con Gabriel, por favor acérquese a él con mucho gusto si tiene alguna duda, si está usted con esos pensamientos o si de pronto usted conoce a alguien que está con esos pensamientos, seguramente Gabriel le puede orientar en esto. Séptimo, porque según mi opinión, la iglesia tiene una función en este tema, ¿no? Y podemos ayudar, y especialmente podemos ayudar a las personas que están pasando por este túnel de oscuridad, como decía Gabriel, por estos pensamientos oscuros. Bien, vamos a ir a la introducción. Este es un tema sumamente delicado, ya lo dijimos, y para tratarlo tenemos que despejar algunos conceptos y algunos conceptos que son erróneos acerca del suicidio. Entre ellos, yo me pregunté personalmente, pero también sé que muchos de ustedes se preguntarán, porque se dice que las personas que se suicidan van al infierno. También se dice que el suicidio es un pecado imperdonable. Y también se dice que los cristianos que se suicidan, cuando se suicidan, pierden la salvación de Dios. Lo que esto suena fatal, pero lo vamos a ver y vamos a tratar de entenderlo. En primer lugar, yo voy a responder estas 3 preguntas de entrada para que de alguna forma nosotros podamos, no las voy a llevar a lo largo de la prédica para tenerlos ahí con el pensamiento hasta el final, sino quiero responderlas porque más importante me parece otro aspecto. En primer lugar, las personas que se suicidan van al infierno. Nosotros no podemos afirmar esto de que las personas que se suicidan van al infierno. Porque esto no lo dice la Biblia. La Biblia no dice esto en ningún lado. Por más que usted la dé vuelta, la mire de un lado o de otro, la Biblia no dice esto. La Biblia dice cómo se va al cielo, no dice cómo se va al infierno. Y dice justamente en esto, Romanos 10, 9 al 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por lo tanto, entendiendo esto de la Biblia, cómo vamos al cielo, no podemos afirmar nosotros que una persona que se suicida va al infierno, porque si no la Biblia diría, en este caso, que lo diría claramente, si una persona va al infierno cuando se suicida. Es decir, sabemos cómo vamos al cielo, sabemos cuál es el camino al cielo. Yo siempre digo que el camino al infierno no es un camino que tomamos, es un camino en el que estamos todos los seres humanos. Porque la Biblia dice que, ¿se acuerdan qué dice la Biblia con respecto? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que
Es decir, caminar hacia el infierno ya es un camino, una ruta ya programada que tenemos. Pero la esperanza que nosotros tenemos es de que con Cristo y por medio de la obra de Cristo Jesús nosotros podemos ir al cielo. Lo segundo que se dice, que el suicidio es un pecado imperdonable, no es verdad. El suicidio es un pecado, claro que sí. Es un pecado como todo tipo de pecado y como dice el mandamiento quinto que dice no matarás, es un pecado, sí, pero no es un pecado imperdonable. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia no dice eso. Jesús habló específicamente sobre esto, ya lo vamos a leer, pero la Biblia dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Es decir, lo que estamos diciendo con esto es que el pecado concretamente, queda sin efecto cuando nosotros hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Y le digo por qué, porque si el pecado no nos fuera perdonado, nosotros nos vamos todos al infierno. Porque si acá hay alguien que no peca, déjeme que lo conozca. Todos hemos pecado y todos necesitamos la misericordia del Señor. Todos necesitamos el amor de Dios y por eso es que cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de que el Señor Jesucristo ya limpió nuestra vida acerca de los pecados. Jesús dijo acerca de un pecado imperdonable y habló en Mateo 12:31, dice, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Por lo tanto, las personas que se quitan la vida, que se suicidan, si bien están cometiendo un pecado, sí, pero no están cometiendo un pecado imperdonable. Déjeme decirle que si esto fuera así, si vamos a definir el suicidio, nosotros hablamos de suicidio cuando vemos que una persona se tira de un edificio, se tira de un tren, etcétera, etcétera, pero definamos suicidio realmente como es. Y usted se va a dar cuenta que si usted hoy se está alimentando mal y está comiendo porquerías y mañana se muere por lo que comió, usted se suicidó en otro digamos, espacio de tiempo, pero se suicidó. Usted se mató a sí mismo. La pregunta es, entonces usted no va al cielo. Si definimos las cosas así, si somos legalistas en este punto, tenemos que entender que es muy peligroso. Por eso es que no podemos afirmar de ninguna manera que los cristianos que se suicidan pierden la salvación. No lo podemos hacer. Porque, como decimos, si maltratamos nuestro cuerpo y usted es cristiano, usted perdió la salvación. Si usted hoy tiene las arterias tapadas y mañana se muere de un infarto, como puede ser el caso, a mí me pasó ya, entonces quiere decir que yo me iba al infierno. ¿Por qué? Porque soy responsable de lo que hice. No lo hizo nadie. Dios no me mandó a comer mal, yo lo hice. Dios no me mandó a no cuidar mi cuerpo, yo lo hice. Entonces soy responsable. ¿Quién me mató? Yo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se traduce? Suicidio. ¿Me entiende? Suena duro lo que digo. Tampoco estoy diciendo con esto que el suicidio es bíblico, no. No estoy diciendo que el suicidio es una buena cosa, claro que no. Pero estoy tratando de que usted borre de su pensamiento este mito que en realidad nos han metido en la historia. Porque saben una cosa, miren, lo más triste y lo más grave de todo esto, que el suicidio comenzó a ser considerado ya por el siglo IV, ya, incluso con San Agustín, porque él definió, yo he sido siempre un fanático de San Agustín, me pareció una persona excelente, en algunas cosas tenía algunos pensamientos medio nefastos, pero en definitiva fue un hombre súper excelente, y él trató de alguna forma de definirlo como la violación del sexto mandamiento, que usurpaba la función del Estado y la Iglesia. Y para evitar, él decía, bueno, el suicidio no tiene que ocurrir, porque si usted está sufriendo, el sufrimiento es ordenado por Dios. Entonces sufra. Esa es la parte que le toca en la vida, decía él. Entonces no había un motivo y una causa para suicidarse. Esto comenzó a tener una dimensión tan grande en la Edad Media, donde la gente se suicidaba, que la Iglesia, para frenar esto, de alguna forma, comenzó a poner, entre otras cosas, y a castigar el suicidio. Tanto era así que las personas que se suicidaban
no merecían una sepultura. Es decir, no les daba el derecho a estar en el cementerio. Tampoco podía venir un sacerdote y oficiar en el momento. Vieron, cuando uno oficia y despide a un ser amado, hay un pequeño acto religioso. En todas las religiones del mundo se hace este acto, entonces esto estaba prohibido. Y yendo más allá, y yendo a una expresión que ya no solo quiero involucrar aquí el catolicismo, pero tuvo que ver mucho también con esto, también se degradaban a los cadáveres que se suicidaban. Por ejemplo, se los ataba con una piedra de la cabeza y se los arrastraba boca abajo por las calles para que la gente lo viera. Esto que suena macabro, pero déjeme decirle que fueron las razones que comenzaron a poner miedo en las personas y a creer que el suicidio era algo así como una demonización. En el año 1800 ya la iglesia anglicana lo castigaba a las personas que se suicidaban públicamente, como les había comentado antes, y a las familiares de las personas que se suicidaban les confiscaban todos los bienes, desheredaban a la viuda, ¿no es cierto?, y le quitaban todo honor. Incluso, yendo más allá, no solo en este caso el Reino Unido, Francia, Florencia, Milán, Portugal y muchos otros sancionaron el suicidio rematando a la gente. O sea, lo que hacían era, al muerto lo mataban de nuevo. Esto suena horrible, pero era lo que se hacía. De alguna forma, si bien tenía la buena intención, por así decir, de que la persona no lo hicieran, para que la gente diga, no me voy a matar porque si me mato arruino toda mi familia y pasa esto o lo otro. Pero esto en realidad no pudo detener la ola de suicidios, porque la persona que va a suicidarse no piensa en su momento de forma coherente. Nosotros tenemos que saber y definir que el intento de suicidio muchas veces es producto de una enfermedad, es producto de un pensamiento torcido, es producto de una imagen irreal que la persona está viendo. Entonces la persona tampoco puede ver que por su acto equivocado va a tener consecuencias en la familia. Claro que la tiene, actualmente tiene consecuencias, claro que sí. No legales a nivel humano, sino a nivel familiar. Vamos a ver lo que pasa en el suicidio en la Biblia, porque para entender esto tenemos que ver. En la Biblia existen, ahí en el registro bíblico, algunos casos de suicidio. Los suicidios bíblicos que yo he tratado de ver un poco tienen que ver básicamente con una cuestión de honor, orgullo, entre otras cosas. Fue el caso de Abimelech, que no quería morir de la mano de una mujer le tiró una piedra en la cabeza, entonces dice, antes de morirme por la piedra de una mujer me mató, por Dios, ven, mátame tú, y listo, y se acabó el asunto. Es decir, quitó su vida a causa de esto. Otro que conocemos es el rey Saúl, que justamente habiendo sido herido, él no quería, al estar herido, no quería que vinieran los enemigos y ya vivo lo mataran. Entonces él caía en manos de sus enemigos. Entonces fue allí que le pidió a su escudero que lo matara, y el escudero, por cierto, no tuvo otra opción que matarse también, porque el que levantara la espada contra el hijo del rey de la nación debía morir. O sea que él también se tiró arriba de la espada. Podríamos decir también un poco de orgullo, sí, puede ser. También hubo un señor que se llamaba Aitofel, que era el consejero del rey Absalom. Este hombre era el consejero y le decía al rey, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y cuando él habló con el rey, le dijo, mira, tenés que hacer esto. Y el rey dijo, no voy a escuchar lo que dice te dijo no. Fue a su casa, se volvió a su pueblo, puso en orden todas las cosas y allí se suicidó luego, porque no pudo llevar en su conciencia esto. Finalmente hay dos casos de dos personas que son mucho más conocidas, como el caso de Sansón. Sansón se suicidó, de alguna forma también podemos decir, fue más que suicidio, fue también venganza unida a suicidio. ¿Se recuerdan ustedes? Sansón estuvo preso por medio de los filisteos y estaban en una sala de congreso, todos allí, los filisteos reunidos y esperando ver la burla que era Sansón, un hombre muy fuerte, le habían quitado los ojos, estaba realmente totalmente destruido, y fue allí cuando él decide y pide por favor que lo lleven hacia las columnas de ese lugar, y fue allí como las movió por la fuerza que le dio el Señor, y murió Sansón junto con todas las personas que se encontraban ahí. Dice que ese día Sansón mató más gente de la que había matado durante toda su vida. Y finalmente el famoso caso de Judas Iscariote, no sé si ustedes se recuerdan. Judas Iscariote no podía llevar en su conciencia el haber entregado justamente a Jesucristo.
entonces, luego de haber cometido este acto y sin tener la oportunidad de poder deshacer lo que hizo, e incluso devolviendo aquellas famosas 30 piezas de plata, fue allí como él decide suicidarse, se ahorcó, y hay entre el relato bíblico y algunos otros libros que se conocen un montón de cosas que se dicen acerca de Judas Iscariote. Yo en realidad vuelvo a repetir, aunque la Biblia hable acerca del suicidio, aunque la Biblia, y si miramos los salmos, básicamente, muchos salmos, muchos salmistas, y entre ellos David, Salomón y muchos otros que han escrito los salmos, consideran dentro de sus pensamientos frente a Dios y evalúan el deseo de morir, acabar con su vida, no tiene más sentido. Señor, ya no vivo, mis huesos. Hay muchas expresiones que de alguna forma consideran y han considerado estos hombres de Dios también el deseo de morir. Por eso nosotros tenemos que saber y entender frente a esto que en realidad no podemos responder con certeza por qué se origina este deseo, este anhelo, este escape. Quizás el suicidio sea una forma de escapar frente a una situación. La Biblia dice claramente que siempre hay una salida y siempre hay una solución y que Dios está dispuesto a ayudarnos siempre que lo necesitemos. Vemos un salmo que dice 34, creo que lo tenemos, no sé si lo tenemos, el Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. De manera que lo vemos en la palabra de Dios, que cuando estamos en una situación considerablemente con el deseo de morir, con el deseo de escapar, de salir de este mundo, el Señor tiene una respuesta y puede rescatarnos, como decía Gabriel hoy en este testimonio que nos daba. Mirando un poquito más, siguiendo un poquito más adelante respecto al tema del suicidio, hay muchas razones por qué la gente se suicida. En realidad el suicidio es un pensamiento oscuro. Y cuando me refiero a esto, digo que las personas que llegan a este punto lo hacen porque no encuentran ninguna salida. Están bajo un sufrimiento tan grande que la única opción visible para ser libres es la de quitarse la vida. Yo hago una comparación que no sé si servirá, pero la hago de cualquier manera. ¿Vieron cuando uno tiene un dolor que se hace insoportable? Los que han tenido cálculos de la piedra de la vesícula, cálculos de riñones, dolores de muela, dolores de cabeza, estas famosas migrañas, etcétera, etcétera. Vieron que uno dice: me da ganas de cortarme la cabeza y sacármela, o me cortaría un pedazo de mi cuerpo y lo dejaría de otro lado. El dolor del alma, el dolor del corazón en la persona que está sufriendo, no por un dolor momentáneo, sino que es un dolor consecuente. Es un dolor que viene a lo largo de un proceso muy largo en la vida y es la carga de un sufrimiento muy grande. Entonces la persona frente a esa condición, como ha probado todo lo que en la vida puede haber probado, ha intentado de alguna manera sacarse de encima esto y no ha podido, entonces de alguna forma considera el quitarse la vida como la única forma de quitarse sus sufrimientos. La psicología y la psiquiatría demuestran también que el suicidio es con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, el resultado de una intensa revolución emocional y desequilibrio bioquímico, asociado a un profundo estado de depresión, como nos decía Gabriel exactamente. Es decir, el suicidio ocurre justamente frente a este estado. Y usted imagínese, cuando una persona está deprimida, bajo una depresión por muchos motivos que puedan ser, pero que a la vez esto se combina con un desequilibrio bioquímico, es muy difícil para la persona salir de esto. ¿Qué quiere decir y qué quiero decir con esto? En algunos casos, la persona está enferma. Lo mismo ocurre cuando usted tiene un desequilibrio bioquímico en un órgano del cuerpo y no le funciona. ¿Qué hace? Se enferma. Y usted dice: bueno, voy a tratar de que funcione bien, mi corazón voy a hacer que funcione bien, lo voy a masajear. No, hay un desequilibrio, hay algo que no está funcionando. En la experiencia que yo tuve con mi problema cardíaco, que no tiene que ver con esto que voy a contar, pero yo he conocido mucha gente que a causa de un virus, de un resfrío mal curado, ese virus tomó de alguna forma el corazón
y por no haber sido tratado en su momento y en su tiempo como corresponde, quedó el corazón dañado y en algunas personas hoy en día el corazón está funcionando a 30%, a 50% y quedan inválidos para toda la vida. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Qué pudo hacer la persona con respecto a eso? Nada. ¿Cómo pudo defenderse frente a eso? No pudo, no tuvo las oportunidades, no tuvo las herramientas. Entonces tenemos que considerar también como una alternativa que cuando una persona está frente a un desequilibrio bioquímico, cuando una persona está pasando un momento difícil, tenemos que entender que no es ni puede ser responsable de sus actos en ese momento. Por eso es tan importante que cuando la persona está viviendo en un tiempo como esto, que nosotros como iglesia, y ya vamos a ir al final esto, podamos actuar, podamos estar presentes, como decía Gabriel, aquellos que de alguna forma, vos utilizaste una palabra muy valiosa, Gabriel, que fue contención. Contención es soporte. Aquellos que cuando vos te caías para aquel lado, se te ponían al lado y te decían, no, vamos a ayudarte en este momento. Las personas que se suicidan, por tanto, no están en condiciones de asumir responsabilidad de sus actos. Es decir, no podemos culpar a una persona que se suicida porque no es consciente de su acto. El pastor Gali, que lo tuvimos aquí y estuvimos viendo algunas materias con él, fue muy interesante, define el suicidio en algunos casos, siempre vale la pena entender que no podemos cerrar todo esto en una misma bolsa y decir todo tiene que ver con lo mismo. Define al suicidio como el resultado de una enfermedad. A él le tocó, cuenta en una experiencia, en un libro que escribió la doctora, ¿cómo se llamaba? La doctora que estuvo hace poco. Viviana Barrón, sí. Viviana Barrón hace mención en un libro en el cual nosotros leímos y dice que el doctor Gali, en una oportunidad, acompañando a una familia de la cual un familiar se había quitado la vida, la familia estaba destrozada, destruida, la familia se preguntaba qué hicimos mal, por qué no lo ayudamos, qué ocurrió. Y él muy sabiamente le dijo, no, su familiar no murió porque ustedes no lo pudieron ayudar. Él estaba sencillamente enfermo y murió de esa enfermedad. Como morimos de algunas enfermedades sin poder salir del medio de ello. Es decir, podemos decir y podemos tener mucho cuidado en esto, que cuando una persona está con pensamientos suicidas, cuando una persona quiere quitarse la vida, lo que sí podemos decir con toda certeza es que necesita ayuda y que nosotros de alguna forma también podemos ser parte de la ayuda de la vida de esa persona, como fue el caso de Gabriel. Que damos gracias a Dios también por tu vida. Las formas en que las personas se suicidan son diferentes. Hay personas que se suicidan de forma automática, cometen un acto para suicidarse, tirarse bajo un tren, tomar pastillas y muchas otras cosas, pero también hay una forma de suicidio que se llama suicidio inconsciente. Y el suicidio inconsciente es aquel que uno hace daño a su cuerpo de forma semiconsciente, por así decir, sabiendo las consecuencias que eso puede tener, porque uno sabe las consecuencias que eso tiene, pero no tomando en cuenta realmente esa posibilidad. Como lo es, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y muchas otras cosas que en definitiva lo único que hacen es dañar nuestro cuerpo y al dañar nuestro cuerpo nos estamos suicidando. Sabemos que nos vamos a morir de eso, pero realmente es como que en cierto modo el suicidio se pone una máscara y no la podemos ver. Lo vemos bien, pero sabemos que detrás de esa máscara hay mucho más que eso. ¿Cómo podemos evitar el suicidio? O mejor dicho, ¿podemos evitar que una persona se suicide? Yo quiero responder esta pregunta porque es muy importante para ustedes y para mí, y la voy a responder con otra pregunta. Yo diría, ¿somos responsables cuando una persona se suicida? La respuesta es no, no somos responsables. Y probablemente no podamos impedir eso que la persona haga. Esto lo digo porque muchas veces el suicidio y lo que deja el suicidio, y muchas veces las personas que se suicidan, toman la decisión del suicidio también, en algunos casos, y dejan un peso de culpa muy grande en la familia y en los seres humanos que le rodean. Tanto así que las personas que le han rodeado les cuesta vivir la vida normal luego de este acto. Porque vienen preguntas como, por ejemplo, ¿podría haberlo evitado?
Pude haberlo evitado. ¿Por qué no estuve allí? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? En realidad, la persona no se suicidó porque nosotros no estuvimos o porque nosotros no hicimos. La persona tomó esa decisión básicamente por una razón muy simple, porque no estaba más en condiciones de resistir la vida como la estaba viviendo. Probablemente quiso escapar de una situación de su vida. Quizás no quería aceptar un divorcio, quizás no quería aceptar haber perdido todo. Conocemos muchas personas que en la bolsa han perdido toda su fortuna y al día siguiente se suicidaron. Tomaron esa decisión porque los pensamientos y la situación emocional era tan grande la cual no podían sobrellevar. Pero la pregunta mía es siempre, ¿tiene que ver esto realmente? ¿Hay un motivo por el cual una persona se suicida? No, no hay un motivo, son muchos. Pueden ser muchos, cientos, y algunos que ni siquiera la persona misma conozca. Como dijo Gabriel hoy, él no sabía por qué razón estaba haciendo esto, pero lo quería hacer. ¿Cómo podemos ayudar frente a estos casos? En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que tomar muy en serio cuando una persona está pasando por un proceso como este. No podemos minimizar los sentimientos de las personas. Si una persona nos dice, me quiero morir, me quisiera suicidar, podemos decir, bueno, déjalo, ya se le va a pasar. Mañana está mejor. Vení, vamos a tomar una cerveza. Y claro, uno se toma unos cuantos vinos, una cerveza y se levantó a las ganas de suicidarse porque está borracho. Pero al otro día está fresco de nuevo. Y todo aquello que lo empuja vuelve, probablemente vuelva con mayor intensidad. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que tomar muy en serio las personas que nos dan estos signos, estos primeros signos en la vida en los cuales están considerando estas cosas, que parecen ser increíbles, pero que son y pueden llegar a ser realidad. No nos toca a nosotros evaluar esto, sino nos toca apoyar. Por lo tanto, cuando una persona en nuestro entorno tiene deseos de morir, nosotros tenemos que atender muy seriamente a esto. Primeramente, lo que podemos hacer, entre otras cosas, es no dejar a la persona sola con su sufrimiento. Es decir, a lo que me refiero con esto es decirle, bueno, ese es tu problema, allá vos con tu vida, sino tratar de alguna forma de escuchar. No podemos resolver. Y probablemente cuando usted trate de explicarle a la persona que lo que está pensando no es correcto, que está mal, que no es consciente, la persona no lo va a entender, no tiene capacidad. Hay personas que van a decir, yo me quiero morir porque quisiera hacer esto, o quisiera ser, no me acepto físicamente, quisiera ser más guapo, más guapa, más baja, más alta, cosas así. Usted va a decir, no, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo te vas a querer matar por esa cosa? Pero la persona no está viendo como usted ve las cosas. La persona está viendo de otra forma. Por eso es que en ese momento tenemos que programarnos para, como dijo Gabriel, contener. Contener es apoyar, entender su sufrimiento. Debemos ofrecer orar por ellos. Debemos tomar armas espirituales. Aquí viene el rol de la iglesia, que es muy importante. Aquí viene nuestro rol como hijos de Dios, en lo cual nosotros no estamos diciéndole palabras bonitas, no estamos tratando de hacerle entender las cosas como son, sino que estamos tomando armas espirituales, que Jesús mismo dijo. Jesús dijo, todo el que esté cargado, venga, que yo lo voy a hacer descansar. Y es así como invitamos a la persona a los pies de Cristo. Acerquemos las personas a Dios, y eso quiere decir acompañarles en el momento de su sufrimiento a la lectura de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del corazón en el ser humano. Por eso la palabra de Dios a veces, sin querer nosotros, sin haberlo programado, tiene un efecto poderoso en nuestra vida. Porque nos dice y nos habla a ese interior en el cual ningún ser humano puede hablar, pero que la palabra de Dios puede entrar en forma concreta y muy fuerte. Si la persona en ese momento niega todo tipo de ayuda, no dejemos de estar atentos. Es muy probable que la persona niegue tal tipo de ayuda. Y aunque tengamos, o mejor dicho, aunque no tengamos respuestas, debemos seguir apoyando a la persona de alguna forma. Como les dije antes, para ayudar no tenemos que tratar de entender, sino tenemos que estar, tenemos que compartir, tenemos que saber de forma responsable cuáles son nuestros roles también. Y si es necesario, cuando usted lo vea, que ya la situación pierde el control,
nos toca de alguna forma buscar ayuda profesional. Nos toca buscar la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, o nos puede tocar la ayuda en algunos casos, y lo que voy a decir puede sonar muy cruel, muy duro, pero no hay otra salida, nos toca llamar a una ambulancia, ¿sí? Toca llamar a la emergencia, y si usted ve que la persona está decidida en esto, esa es nuestra responsabilidad. Llamamos a la emergencia. Esto es muy simple, en realidad la emergencia viene, ellos pueden evaluar también eso que usted y yo no podemos evaluar, un desequilibrio químico. La persona, en el caso de que llamamos la emergencia lo lleva a un hospital que pueden manejar esta situación mucho mejor que nosotros, y al buscar la ayuda especializada, la persona luego de 3 o 4 días, si es que solamente ha sido esto un episodio momentáneo, luego va a volver a su casa, y probablemente lo que pueda ocurrir en algunos casos, como decíamos en un principio, si hay desequilibrios bioquímicos, las personas necesitan algún tipo de medicación. No siempre, pero si este fuera el caso, nos toca a nosotros de alguna forma ayudar. ¿Qué puede hacer usted si tiene esta idea o pensamientos? Primero, busque ayuda. No se quede solo. Si usted está teniendo pensamientos de suicidio, si usted está pensando en terminar su vida, busque ayuda. No escuche esa voz que dijo Gabriel. Porque probablemente, y es muy a menudo ocurre esto, las personas que toman la decisión de suicidio la toman escuchando una voz interior. No quiero hoy yo entrar en la definición de dónde viene esa voz interior. Puede haber muchas definiciones. Que yo creo personalmente que es una voz que nos quiere llevar a la muerte, es un espíritu de muerte que lo quiere destruir. Deposite la confianza suya en una persona que la puede ayudar. Esto es muy importante. Lo que usted tiene que hacer es buscar a alguien en el cual usted pueda confiar, que usted pueda decirle a esa persona, oye, mira, me está pasando esto. Usted tiene que ser totalmente honesto, tiene que ser honesto, porque si usted no es honesto, usted no va a poder ayudarse. Incluso, aunque usted crea que las personas no le pueden ayudar, usted tiene que depositar la confianza en esa persona. Si es necesario y si ya le ha sido asignada una medicación, usted tiene que seguir tomando esa medicación como se le ha sido asignada de forma consecuente. Si la medicación no corresponde, usted tiene que hablar con el especialista que se la dio. Nunca abandone una medicación que le haya sido dada habiendo tenido un episodio como esto. Nunca lo haga. Nosotros los pastores y los consejeros tenemos prohibido 100% la recomendación de pedir que la persona abandone todo tipo de medicación, porque eso no lo podemos hacer. Los medicamentos son muy peligrosos cuando se abandonan fuera de tiempo y sin el control de un profesional. Finalmente, lo que usted puede hacer es orar y confiar plenamente en la ayuda del Señor, porque Dios puede ayudarte. Saben, yo no quiero decir con esto y minimizar lo que usted está viviendo, pero lo que yo sé es que nosotros podemos ayudar, que Cristo es poderoso. Jesús se enfrentó en una oportunidad con un hombre que no solo se quería suicidar, todos los intentos de suicidio posibles los había probado. Finalmente fue a vivir solo, vivía desnudo, encadenado, dice que lo encadenaron, y siempre lo que él trataba era de violentarse a sí mismo y matar a otros. Pero en el momento en que él se encontró con Cristo Jesús, las cosas cambiaron. Fue tanto el cambio en su vida que volvió a su familia, a su gente, y la gente ni siquiera le reconoció, porque lo conocían como aquel hombre que no tenía ninguna esperanza en la vida. Ese hombre fue transformado. Fue básicamente, como cuenta el relato bíblico, libre de un demonio, de muchos demonios, por supuesto, por cierto, lo que le dio, por medio del Espíritu Santo, libertad para siempre. Finalmente, al cerrar este tema, yo quiero decirle que la iglesia tiene un rol muy importante en esta tarea. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no soy yo. Yo soy una parte como usted. La iglesia somos todos. Y la iglesia tenemos una responsabilidad. Primero, tenemos que ayudar a las personas que están pasando por este momento. Por supuesto, lo que dijimos antes, no juzgarlas, escucharlas. Como iglesia, crear un grupo de autoayuda como tenemos aquí, donde pueda contener a estas personas. Saber que Dios puede ayudar, que Dios nos puede transformar. Saber que Dios puede hacer algo nuevo en nuestra vida. Por eso yo quiero hoy, en este domingo,
orar por aquellas personas que están pasando por este momento. Y yo quiero en el nombre de Jesús reprender todo espíritu de muerte. Si es eso lo que se está atormentando en tu vida. Yo quiero hoy en este domingo ser responsable conmigo, contigo, con la iglesia. Y yo creo que como iglesia hoy nos toca romper toda esta atadura, todo este miedo. Todo esto que te está guiando tu vida sin querer hacerlo. Yo estoy seguro que el poder de Dios puede transformarte hoy. ¿Saben que Jesús, estando en el desierto, el diablo vino y le dijo, lo subió arriba del templo? Es como si yo lo subiera a usted al techo ahí arriba. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de ahí arriba, porque la Biblia dice, a sus ángeles mandará para que te cuiden. El diablo era más, sabía, hasta citó la Escritura. Y ¿saben una cosa? Lo que en realidad ocurrió, Satanás quería destruirlo. Y muchas veces Satanás quiere destruir nuestra vida. Por eso yo quiero en este domingo animarte a que tú seas libre de esos pensamientos. Reprender el espíritu de muerte, como dijo Abraham, tantas veces como sea necesario. No lo voy a hacer. No. Porque la palabra de Dios dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso dijo Jesús. No, yo rechazo ese pensamiento, porque eso no es lo que Dios tiene para mí. No es lo que Dios quiere para mi vida, no quiere eso de Dios para mi familia. Nunca llame a la oscuridad en su vida. Salga de la oscuridad y declare vida. Declare que en Cristo usted tiene libertad. Declare que en Cristo las cosas van a cambiar. Declare que en Cristo las cosas que hoy lo tienen deprimido, triste o amargado, serán el día de mañana un pasado. Y que usted podrá realmente ser transformados. Miren lo que dijo Jesús. Juan 12:46, creo que lo tenemos, ¿no? Juan 12:46. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, dice Jesús, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. A fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Y esta es la promesa que yo te quiero regalar este domingo. Esta es la promesa que yo quiero darte. Sal de la oscuridad. Sal de ese lugar oscuro que te tiene sin vista. El Salmo 34:18 dice que nos acompañó desde el principio. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y yo quiero en este domingo orar por ti. Yo quiero pedirle a la iglesia que nos pongamos de pie, todos. Y vamos a orar y vamos a interceder hoy domingo por cualquier persona que se encuentre aquí o cualquiera que nos esté escuchando. Y vamos hoy a crear un muro de protección. Y como iglesia vamos a formar hoy una valla para abrazar con todo nuestro corazón a esta persona hoy. Y tú que estás sintiendo eso, yo quiero que hoy tú sientas el abrazo nuestro. Que tú sientas el abrazo de amor que hoy vamos a hacer. Señor Jesús, yo te pido hoy que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, abriendo nuestro interior. Señor Jesús, nosotros declaramos hoy vida, porque Señor, tú viniste a traer vida en abundancia aquí. Señor, nosotros nos levantamos contra todo espíritu de muerte, todo espíritu que quiere llevar a la muerte, Señor, lo desechamos en el nombre de Jesús. Y Señor, declaramos hoy vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos hoy, Jesús, que solo en ti podemos encontrar la vida. Y hoy que tú estás aquí triste, yo te digo en el nombre de Jesús, sé libre hoy. Y deja que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida hoy.
Invita a Cristo a tu corazón hoy. Dile: Señor Jesús, entra a mi corazón. Trae tu espíritu de vida en mí. Hazme una nueva criatura. Y Él hará todas las cosas nuevas. Dice el Señor: yo vengo y hago todas las cosas nuevas, todo nuevo. Y todo lo pasado, toda la tristeza, todo el dolor, toda la angustia la desecho. Y te doy nuevo corazón y una nueva mente. En el nombre de Jesús declaramos hoy esto. Amén y amén. Y si tú hoy te sientes y luego quieres hablar con alguien, no te vayas. Aquí adelante va a haber un par de consejeros. Yo quiero que los consejeros hoy se queden, si pueden algunos. Porque si hay personas que en este momento necesitan un apoyo frente a esta situación, queremos orar de forma personal, queremos abrazarte, queremos acompañarte en este proceso de tu vida, que sin lugar a dudas no debe ser un buen proceso, pero será el mejor de tu vida, porque el Señor va a transformarlo y lo va a hacer todo nuevo. Voy a leer la bendición y luego vamos a cantar una canción para despedirnos, aquella que comenzamos al principio, la primera canción. Dice así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.